Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros un nuevo invitado. Como podéis ver en la siguiente transparencia, nos va a hablar de las propiedades del titanio. Titanato de circonio. Está ahí mal puesto, la culpa es mía. Titanato de circonio como componente para materiales estructurales. Él veréis que es Emilio López López, viene del Instituto de Cerámica y Vidrio, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y a pesar de ser, como veis, muy joven, ya tiene una dilatada experiencia en todos estos menesteres de la investigación. Es licenciado en Química por la Universidad de Granada, luego está desarrollando formulaciones y control para analizar la estabilidad físico y química dentro del departamento de aplicación en perfumería de la multinacional Sensient Fragance, si se pronuncia así. Y bueno, sus líneas de trabajo están en el desarrollo de materiales cerámicos estructurales, como hemos comentado hace un momento, el titanato de circonio, y en el procesamiento y caracterización estructural y termodinámica de estos materiales, ¿no?, dentro de este sistema de circonia, titania y tria, ¿no? Bueno, y de estas cosas no va a hablar, así que te dejo, como que no quieras, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Lo primero es agradecer al profesor José Ignacio Pastor la invitación para impartir este seminario, que, como él bien ha dicho, se llama Posibilidades del titanato de circonio como componente de materiales estructurales. Este seminario lo he dividido en una introducción en la que hablaré del titanato de circonio, de lo que se conoce hasta ahora del titanato de circonio. Expondré el objetivo principal de este trabajo de investigación. Hablaré de la parte experimental, en ella expondré los materiales que se han utilizado en este trabajo. En la parte de resultados y discusión abordaré el procesamiento y el conformado de compactos en verde. Abordaremos el estudio de la microestructura de los materiales sintetizados y la determinación de propiedades termomecánicas. Por último, terminaré con las conclusiones más relevantes. Los materiales cerámicos estructurales son materiales que tienen que soportar variaciones temporales y gradientes de tensiones y temperatura. Por tanto, en función de la aplicación a la que se quieran aplicar, deben de tener resistencia al choque térmico y propiedades mecánicas específicas. En esta diapositiva observamos cómo se comporta la tensión de fractura de un material cerámico frágil cuando se somete a choques térmicos de diversa severidad. Observamos cuatro partes bien diferenciadas. Por un lado, si el choque térmico implica una variación de temperatura inferior al incremento de temperatura crítico, la tensión de fractura no sufre variación. Para choques térmicos en los que la variación de temperatura implica una variación de temperatura igual o ligeramente superior al incremento de temperatura crítico, se produce un descenso significativo de la tensión de fractura. Entre el intervalo de temperatura delta Tc y delta Tc' no se produce una degradación adicional del material, y para choques térmicos con incrementos de temperatura superior al delta Tc' se produce una degradación, una disminución progresiva de la tensión de fractura. Hasselmann explicó este comportamiento, estableció unos parámetros de mérito, unos factores de mérito, en los cuales el factor R lo que nos establece es el inicio de la fractura, es decir, la temperatura, el incremento de temperatura crítico a la cual se inicia la fractura. El parámetro R tercera y R cuarta lo que nos habla es del grado de daño que sufre un material debido a la propagación cinética de grietas cortas, y el parámetro RST establece el incremento de temperatura delta Tc' y habla de la degradación del material debido a la propagación de grietas largas preexistentes en el material o que se han desarrollado cortas. Estos factores dependen de propiedades del material, como son la tensión de fractura, el módulo de Young, el coeficiente de expansión térmica, la energía superficial de fractura y el coeficiente de Poisson. Para mejorar el comportamiento frente al choque térmico de un material cerámico habrá que intentar mejorar estas propiedades. El problema es que algunas de ellas suelen ir relacionadas. Por ejemplo, si la tensión de fractura, el módulo de Young, si se modifica alguna de ellas, la otra sufre una variación similar, por lo que es más recomendable intentar mejorar el comportamiento frente al choque térmico de los materiales disminuyendo el coeficiente de expansión térmica, es decir, utilizando materiales con bajo coeficiente de expansión. Para ello, una de las opciones es utilizar trabajar con compuestos con anisotropía cristalográfica en el coeficiente de expansión térmica.
Uno de los ejemplos más utilizados en bibliografía para fabricar materiales con bajo coeficiente de expansión térmica es el titanato de aluminio, ya que presenta una gran anisotropía cristalográfica en su coeficiente de expansión térmica. Sin embargo, el titanato de aluminio presenta algunos inconvenientes, como es su baja tensión de fractura, en torno a 20 megapascales, y que por debajo de 1280 grados centígrados descompone termodinámicamente en alúmina y titania. Sin embargo, esta descomposición se ve inhibida cinéticamente por debajo de 800 grados centígrados. Por lo tanto, en el rango de temperaturas entre 800 y 1280 grados centígrados, no es recomendable el uso de materiales de titanato de aluminio. Por este motivo es necesario investigar en nuevos compuestos con anisotropía cristalográfica en el coeficiente de expansión térmica para obtener materiales con bajo coeficiente de expansión. Así, el titanato de circonio es un material que cristaliza en el sistema ortorrómbico, y es un compuesto que cristaliza en el sistema ortorrómbico, y como se observa en la figura de la derecha, en la gráfica de la derecha, presenta anisotropía cristalográfica en el coeficiente de expansión térmica. El titanato de circonio se obtiene a partir de mezclas equimolares de circonio y titania cuando son calentadas por encima de 1200 grados centígrados aproximadamente. Varios autores han publicado la posibilidad de que el titanato de circonio, durante el enfriamiento, sufra una transición denominada orden-desorden, en la que se obtiene una fase en la que la relación circonio-titanio es 5,7, y algunos autores han denominado a esta fase de baja temperatura o fase ordenada. Esta transición orden-desorden se ve muy influenciada por la cinética de enfriamiento y solo tiene lugar para enfriamientos muy pequeños, es decir, para enfriamientos muy lentos. Sin embargo, si en el material tenemos pequeñas cantidades de óxido de itrio, esta transición se ve favorecida. Además, en el ámbito de la cerámica estructural, la fase de circona que se suele utilizar es la circona tetragonal estabilizada a temperatura ambiente, y uno de los aditivos más usados para estabilizar dicha fase es el óxido de itrio, por lo que es necesario estudiar el sistema ternario circona-titania-itria con el objetivo de preparar materiales basados en titanato de circonio en este sistema. De este sistema no se ha establecido un diagrama de fases completo para el mencionado sistema, tan solo se han establecido algunas secciones isotermales a distintas temperaturas. En esta diapositiva lo que presento son las dos últimas secciones isotermales publicadas a 1500 grados centígrados, y como se puede observar presentan varias discrepancias, de las cuales yo voy a mencionar que, por ejemplo, Figuer y colaboradores establecieron compatibilidad química entre el titanato de circonio y compuestos de tipo pirocloro, mientras que Saedler y colaboradores establecieron compatibilidad química entre titanato de circonio y circona cúbica. Además, en la zona rica en circona, Saedler y colaboradores establecieron una región bifásica de coexistencia de titanato de circonio y circona tetragonal, y Figuer y colaboradores directamente propusieron una región trifásica de coexistencia de titanato de circonio, circona tetragonal y circona cúbica. Por tanto, lo que se conoce hasta ahora del titanato de circonio es que es muy utilizado en aplicaciones electrocerámicas y presenta anisotropía cristalográfica en el coeficiente de expansión térmica. La hipótesis de nuestro trabajo es utilizar materiales con bajo coeficiente de expansión térmica para aplicaciones estructurales. Sin embargo, nuestro problema es que no hay datos en la bibliografía disponibles acerca de las propiedades termomecánicas del titanato de circonio, por lo que es necesario fabricar materiales monofásicos de titanato de circonio para su caracterización termomecánica y evaluar el comportamiento que tendrá el titanato de circonio en materiales compuestos. Además, las aplicaciones estructurales requieren el uso de materiales masivos, por lo que el objetivo principal de nuestro trabajo de investigación es fabricar materiales masivos de titanato de circonio para evaluar su potencial como material estructural. Para alcanzar este objetivo es necesario desarrollar diferentes métodos de procesamiento, analizar las fases y estudiar la microestructura de los materiales sintetizados, estudiar el comportamiento termomecánico de los mismos y evaluar el potencial de los materiales de titanato de circonio frente al choque térmico. En esta diapositiva muestro los materiales que se han utilizado para desarrollar este trabajo de investigación. Como se puede observar, el material ZT50 y el material ZT70 están constituidos por circona tetragonal estabilizada con itria y titania, lo que lo diferencia es la relación molar entre ambas. Sin embargo, el material Z0T50 está formado, es una mezcla equimolar de titania y de circona monoclínica, es decir, circona sin itria. En esta transparencia, en esta diapositiva, lo que muestro es un esquema de las etapas del procesamiento que se han seguido para obtener los materiales a partir de los polvos de partida.
Lo que hay que preparar son suspensiones concentradas estables de estos polvos de partida, y estas suspensiones se muelen durante 24 horas en molino de bolas. Tras este periodo de tiempo se mezclan en las cantidades adecuadas para obtener las mezclas Z0T50, ZT50 y ZT70. Estas mezclas se muelen durante una hora más para garantizar la homogeneidad y se obtienen las suspensiones estables con el mismo nombre. Estas suspensiones se cuelan en moldes de escayola y se obtienen los compactos en verde, que tras un tratamiento térmico a 1500 grados centígrados durante 2 horas, mediante un proceso de sinterización reactiva, se obtienen los materiales Z0T50, ZT50 y ZT70. Como comentaré más adelante, mediante el proceso de sinterización reactiva no es posible obtener un material totalmente denso del material Z0T50. Por lo tanto, para este material es necesario además un posterior proceso de molienda en molino de atrición, tamizar los polvos obtenidos a 37 micras, compactar el polvo obtenido mediante prensado isostático a 200 megapascales y tratarlo térmicamente, tratar estos compactos a 1500 grados centígrados durante 4, 8 y 12 horas. Y tras un proceso de sinterización convencional se obtienen materiales con distinto grado de porosidad. Bien, una vez que hemos comentado en resumen las etapas a seguir del procesamiento, vamos a describirlas un poquito más en detalle. Las suspensiones que nosotros hemos dicho que tenemos que preparar, nuestras suspensiones van a ser una dispersión de sólidos en el medio dispersante, en nuestro caso será agua. En esta suspensión los sólidos tienden a aglomerarse debido a las fuerzas de Van der Waals tipo London. Si se aglomeran las partículas sólidas, se produce la sedimentación de las mismas y nosotros lo que queremos es evitar eso, por lo que habrá que buscar mecanismos de estabilización en los que el potencial de repulsión sea mayor al potencial de atracción. ¿Qué mecanismos podemos usar para estabilizar las suspensiones? Por un lado podemos utilizar un mecanismo electrostático en el cual la superficie de las partículas queda cargada y mediante repulsión electrostática se impide la aglomeración de las mismas. Se puede usar un mecanismo de estabilidad estérico en el cual sobre la superficie de la partícula se absorben polímeros de una longitud de cadena determinada. Sobre esa partícula se absorben gran cantidad de cadenas de polímero, entonces por un impedimento estérico se impide la aglomeración de las partículas. Y se pueden combinar ambos efectos a través de un mecanismo electroestérico en el cual se absorben polímeros que en su extremo están cargados, con lo cual se combina el impedimento estérico con la estabilización electrostática. Pues bien, una vez que tenemos la suspensión preparada en la cual nuestras partículas están estabilizadas y no interaccionan las unas con las otras, lo que hay que hacer es retirar el agua y darle forma a ese sólido. De los distintos procesos de conformado que se pueden utilizar, que hay descritos en la literatura, nosotros usamos la filtración colloidal, o más conocido como colaje. La ventaja de este método es que permite combinar la eliminación del agua y darle forma al sólido, darle forma al material. Lo que se hace es, nosotros utilizamos moldes de escayola, se añade la suspensión en el molde de escayola y tras un proceso de secado que dura entre 1 y 2 días se obtiene un compacto en verde. Este compacto en verde tiene que tener una densidad adecuada para poder manipularlo sin que se rompa. Además, cuanto mayor sea su densidad, más fácilmente se podrá obtener un material totalmente denso tras el proceso de sinterización. Para preparar compactos en verde con elevada densidad es necesario utilizar suspensiones muy concentradas, es decir, tenemos que intentar dispersar la mayor cantidad de polvo en el agua. Bien, una vez establecidos o dicho los procesos de procesamiento, las etapas de procesamiento y conformado, pues vamos a establecer nuestras condiciones óptimas de dispersión de las suspensiones. Nosotros partimos, como hemos dicho, de polvos de circona tetragonal estabilizada con itria, de titania y de circona monoclínica. Si estudiamos el potencial Z en función del pH, se puede observar cómo los valores mayores de potencial Z se producen para pHs o muy ácidos o muy básicos. Es decir, hay que trabajar a pHs muy extremos. Para tratar de evitar trabajar a pHs extremos, lo que se añade son dispersantes, en nuestro caso es un polielectrolito, con lo cual conseguimos una estabilización electroestérica. Y si estudiamos cómo va a evolucionar el potencial Z de los polvos de partida en función de la cantidad de dispersante añadido, observamos como el 0,8% en peso es la cantidad idónea de dispersante para conseguir suspensiones estables. Pues bien, preparamos con estas condiciones, preparamos suspensiones concentradas
que nuestro contenido en sólido será entre 40 y 45% en volumen, eso equivale a aproximadamente a un 80% en peso. Preparamos dichas suspensiones, se muelen durante 24 horas en molino de bolas y se determina su comportamiento reológico para ver cómo evoluciona la viscosidad de estas suspensiones, ya que la viscosidad es el resultado de dividir el esfuerzo de cizalla entre la velocidad de cizalla. Una vez que tenemos las suspensiones caracterizadas, se mezclan en las cantidades adecuadas, se obtienen las suspensiones mezcla y estas suspensiones también se determina su comportamiento reológico. Se puede observar cómo la viscosidad de las 3 suspensiones mezcla es adecuada para el posterior proceso de colaje en moldes de escayola. Así pues, como hemos comentado, se cuelan en moldes de escayola la suspensión y tras un proceso de secado se obtiene un compacto en verde de unas dimensiones adecuadas. En nuestro caso, los compactos en verde presentan una densidad relativa que oscila entre el 54 y el 60%. Perdón. Una vez que tenemos los compactos en verde, necesitamos establecer el tratamiento térmico adecuado para cada compacto para obtener un material denso. Para ello es necesario realizar estudios de sinterización dinámica. En este caso, en esta diapositiva se ha representado la derivada de la curva dilatométrica del material ZT50 y su análisis térmico diferencial, tanto el calentamiento como el enfriamiento. Lo que se observa en este material es que hay una primera contracción entre 1000 y 1100 grados centígrados que se corresponde a la transformación anatasa-rutilo de la titania. A partir de unos 1100 grados centígrados se produce, entre 1100 y 1200 grados centígrados se produce la densificación propiamente dicha de la titania y de la circona, que se ve ralentizada a una mediante un proceso expansivo a unos 1440 grados centígrados y se corresponde con un pico endotérmico en la curva de análisis térmico diferencial a esa misma temperatura. Esto lo que nos indica es que ahí se está formando el titanato de circonio a esa temperatura. En el enfriamiento lo que tenemos, observamos un pico exotérmico entre 1100 y 1200 grados centígrados, que según la bibliografía se corresponde a la transición orden-desorden que hemos comentado anteriormente y en la cual se obtiene la fase de baja temperatura de titanato de circonio. Si representamos las curvas dilatométricas de los 3 compactos en verde, lo que observamos es que para los 3 compactos en verde la formación de titanato de circonio ocurre a unos 1440 grados centígrados. La diferencia entre estos 3 materiales es que los 2 materiales formados por circona tetragonal estabilizada con itria, la densificación ocurre antes que la formación de titanato de circonio, mientras que en el material Z0T50 la densificación ocurre después de la formación de titanato de circonio. Por tanto, un tratamiento térmico a 1500 grados centígrados es adecuado para los materiales ZT50 y ZT70, ya que a esta temperatura, a 1500 grados centígrados, se ha densificado el material y se ha formado el titanato de circonio. Sin embargo, para el material Z0T50, a esa temperatura se nos ha formado el titanato de circonio, pero no se termina de densificar el material, y el problema es que no podemos aumentar la temperatura de sinterización porque aparece fase líquida. Es por eso por lo que comenté que para este material es necesario un posterior proceso de molienda en molino de atrición, el tamizado de los polvos, compactarlo mediante prensado isostático y sinterizar de nuevo a 1500 grados centígrados durante 4, 8 y 12 horas. Una vez que ya se tienen los materiales sinterizados, cada uno con su tratamiento térmico, se analizan las fases mediante difracción de rayos X. En el caso del material Z0T50 he seleccionado el difractograma del material a 12 horas, pero el de 8 horas y el de 4 horas es el mismo, ya que son materiales monofásicos de titanato de circonio en su fase de alta temperatura, mientras que el material ZT50 es un material constituido por titanato de circonio en su fase de baja temperatura y circona cúbica. El material ZT70 es un material constituido por titanato de circonio en su fase de baja temperatura, circona tetragonal y circona cúbica. Una vez que ya sabemos las fases presentes en estos materiales, se realiza el estudio microestructural de los mismos mediante microscopía electrónica de barrido. En este caso se observa la microestructura del material Z0T50 sinterizado a 1500 grados centígrados y se observa cómo a medida que aumenta el tiempo de sinterización disminuye el grado de porosidad y por lo tanto aumenta la densidad. Si observamos estas microestructuras a mayor magnificación, se observa cómo a medida que aumenta el tiempo de sinterización aumenta el tamaño de grano medio del titanato de circonio. En el caso del material ZT70 tenemos un material constituido por titanato de circonio en su fase de baja temperatura, circona tetragonal y circona cúbica.
Mediante análisis de DX se pueden diferenciar los granos de titanato de circonio de los granos de circona. En el caso del material ZT50, la microestructura es algo más compleja, ya que lo que primero observamos es que hay presencia de microgrietas a lo largo de todo el material. Sin embargo, estas microgrietas no generan un agrietamiento generalizado del mismo. Si recordamos su espectro de difracción de rayos X, este material estaba constituido por titanato de circonio en su fase de baja temperatura y por circona cúbica. Sin embargo, en esta microestructura observamos la aparición de una tercera fase que no era detectable por rayos X, con un tamaño de grano en torno a 1 micra. Esta tercera fase, mediante análisis de DX, se puede ver que tiene un gran contenido de itrio y de titanio en solución sólida. Por tanto, podría ser un compuesto de tipo pirocloro. Pero para elucidar la naturaleza de esta tercera fase, se hizo una colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y se registraron espectros Raman en configuración cruzada y en configuración paralela, primero en una zona muy amplia del material, es decir, para que tuviésemos contribución de todas las fases presentes. Se observó que no había signos de polarización y que la morfología de estos espectros correspondían a materiales de titanato de circonio en su fase de baja temperatura. Posteriormente se seleccionó una zona en la que la cantidad de granos de esta tercera fase era grande, una zona rica en granos de esta tercera fase, y se registraron los espectros Raman en configuración cruzada y en configuración paralela, observando signos de polarización en esta zona. Eso lo que nos indica es que en esa zona hay monocristales. Para tratar de aislar un espectro de estos monocristales, lo que se hizo fue seleccionar una zona rica en estos monocristales, registrar un espectro y después registrar un espectro en una zona más amplia en donde la contribución del titanato de circonio de la matriz fuese mayor. Aplicando factores de corrección adecuados y haciendo una diferencia de espectros, se obtuvo el espectro marcado en rojo, el cual tiene una morfología que, según la bibliografía, se corresponde con compuestos de titanio con estructura tipo pirocloro. Por tanto, ya sabemos que la tercera fase que aparece en el material ZT50 es un compuesto con estructura de tipo pirocloro. Pero si recordamos las secciones isotermales del sistema ternario circona, titania, itria, observamos que para la composición ZT50, los Figueri colaboradores y Seidler y colaboradores proponen distintas compatibilidades, es decir, Figueri propone una compatibilidad entre titanato de circonio y compuestos de tipo pirocloro, pero sin embargo no con circona cúbica, y nosotros en el ZT50 tenemos circona cúbica. Y Seidler y colaboradores proponen una compatibilidad entre titanato de circonio y circona cúbica, pero no con compuestos de tipo pirocloro. Y también en nuestro material hay compuestos de tipo pirocloro. Por tanto, para ver si este compuesto de tipo pirocloro era o no una fase de equilibrio a esta temperatura, lo que se hizo fue tratar un compacto en verde ZT50 a 1500 grados centígrados, pero durante 30 horas. De esta manera se obtiene un material cuyo difractograma de rayos X es muy similar al de 2 horas, es decir, un material bifásico de titanato de circonio en su fase de baja temperatura y circona cúbica, pero ahora sí, en la microestructura sí observamos que es realmente un material bifásico, es decir, es una matriz de titanato de circonio con segunda fase de circona cúbica. Y en la interfase entre la titanato de circonio y la circona cúbica no se observa la aparición de esta tercera fase que sí observamos en el material de 2 horas. Por lo tanto, el material de titanato también se comprobó mediante espectroscopía Raman que no había signos de polarización, por lo que la tercera fase que aparece en el material ZT50, esta fase de tipo pirocloro, es una fase de no equilibrio a 1500 grados centígrados. Ahora voy a comentar las propiedades termomecánicas de estos materiales y lo que primero voy a comentar es la determinación de propiedades elásticas a distintas temperaturas que se realizó en una estancia en el Belgian Ceramic Research Center. Lo que primero se hizo fue determinar las propiedades elásticas de estos materiales a temperatura ambiente, el módulo de Young, el módulo de Cizalla y el coeficiente de Poisson, de los tres materiales del Z0T50, del material ZT70 y del ZT50. Como hemos comentado a lo largo de esta presentación, los materiales Z0T50 presentan distintos grados de porosidad, por lo tanto, a través de la relación que hay entre las propiedades elásticas y la porosidad, se podría tratar de calcular un valor teórico para materiales monofásicos de titanato de circonio con un 0% de porosidad. Sin embargo, esta relación se cumple siempre y cuando el parámetro B
sea constante, y este parámetro B depende de la forma de los poros y del coeficiente de Poisson. Y como se puede observar, el material de 4 horas presenta un coeficiente de Poisson distinto a los materiales de 8 horas y de 12 horas. No obstante, si se realiza este ajuste y se calcula el valor teórico con los datos de los 3 materiales, se obtienen estos valores para el módulo de Young y para el módulo de cizalla, y si lo comparamos con el ajuste utilizando solo los valores de los materiales de 8 y 12 horas, que son los que tienen un coeficiente de Poisson igual, los valores son muy similares. Es decir, esto lo que nos indica es que el valor teórico de un material monofásico de titanato de circonio, del valor teórico del módulo de Young sería en torno a 160 gigapascales y el del módulo de cizalla en torno a 60 gigapascales. No obstante, estamos trabajando para mejorar la densidad del material Z0T50 y comprobar que efectivamente el módulo de Young y el módulo de cizalla están en torno a estos valores. Pero lo importante de estas determinaciones es que es la primera vez que se han determinado propiedades elásticas de materiales de titanato de circonio, ya que, como dijimos en la introducción, no hay datos en la bibliografía acerca de estas propiedades. En esta estancia se realizó también, se determinó o se estudió cómo evoluciona el módulo de Young con la temperatura de estos materiales. Lo primero, lo que se hizo, los ensayos consistían en calentar las probetas a 5 grados centígrados minuto, y cada 5 minutos se iba determinando el módulo de Young. Se hicieron etapas isotermas de 30 minutos a 500, 1000, 1200 y 1400 grados centígrados, y durante ese tiempo se hicieron 5 determinaciones del módulo de Young. Se puede observar cómo la evolución del módulo de Young con la temperatura en el caso de los 3 materiales del Z0T50 es la misma, es decir, la porosidad lo único que influye es en el valor inicial del módulo de Young. Sin embargo, el comportamiento a alta temperatura es el mismo, es decir, entre temperatura ambiente y unos 500 grados centígrados no hay variación significativa del módulo de Young. Entre 500 y 1000 grados centígrados el descenso del módulo de Young es un descenso leve, y a partir de 1000 grados centígrados se produce un descenso significativo del módulo de Young. Si se representan los valores del módulo de Young determinados en las etapas isotermas a 500, 1000, 1200 y 1400 grados centígrados, se observa que la mayor dispersión de datos se encuentra para las temperaturas de 1400 grados centígrados, y que la variación del módulo de Young con respecto al valor inicial para los 3 materiales a 500, 1000 y 1200 grados centígrados es la misma, y no se ajusta al modelo teórico establecido por Watchman. El caso del material ZT70 es un poco diferente, ya que, como se puede observar, entre temperatura ambiente y 300 grados centígrados o 400 grados centígrados hay un descenso del módulo de Young. Ese descenso se debe a la presencia de circona tetragonal y de circona cúbica en este material, ya que en bibliografía hay estudios de la evolución del módulo de Young con la temperatura de materiales de circona tetragonal y circona cúbica, y reflejan lo mismo, es decir, que entre temperatura ambiente y 300 grados centígrados hay un descenso del módulo de Young, y a partir de esa temperatura el módulo de Young no experimenta variación. Entonces, en nuestro caso, en el caso del material ZT70, a partir de los 300 grados centígrados, el comportamiento del módulo de Young de este material es igual que el del material Z0T50. En el caso del material ZT50, el comportamiento es totalmente diferente, como se puede observar en la gráfica, y este comportamiento es totalmente diferente debido a la presencia de microgrietas en la microestructura. Estas microgrietas condicionan el valor inicial del módulo de Young, que es relativamente bajo si se compara con los valores de los otros materiales, y lo que ocurre en este material es que a medida que se va calentando, que va aumentando la temperatura, se van cerrando las microgrietas, y a partir de una temperatura de entre 600 y 700 grados centígrados, debido al cierre progresivo de microgrietas, va aumentando el valor del módulo de Young, hasta llegar a un valor máximo en el calentamiento a una temperatura aproximada de 1200 grados centígrados. A partir de este momento, el módulo de Young se comporta similar al de los otros materiales, es decir, disminuye con la temperatura hasta 1400, y en el enfriamiento va aumentando el módulo de Young. El problema es que en este material, debido al tamaño de grano del titanato de circonio y a las tensiones residuales que se generan como consecuencia de la anisotropía cristalográfica en el coeficiente de expansión que tiene el titanato de circonio, en el enfriamiento, debido a esas tensiones residuales, se vuelven a abrir las microgrietas que se han cerrado, y entre 500 y 600 grados centígrados se produce el descenso del módulo de Young hasta los valores iniciales. Bueno, pues para ver cómo afectaban este cierre de microgrietas en este material en función de la temperatura, se hicieron ensayos a distintas temperaturas. Si se calienta el material o si se trata el material hasta 900 grados centígrados,
Se observa que en el calentamiento, bueno, el comportamiento es idéntico al anterior, es decir, se van cerrando las microgrietas y a partir de unos 700 grados centígrados empieza a aumentar el módulo de Young hasta llegar a un valor máximo, en este caso, de 900 grados centígrados, puesto que es la temperatura a la que termina el ensayo, pero lo curioso es que en el enfriamiento no se observa un descenso del módulo de Young, y el módulo de Young final a temperatura ambiente después del tratamiento térmico es en torno a 75 gigapascales, bastante superior si se compara con el valor inicial. Se hicieron ensayos a otras temperaturas, en este caso a 1100 grados centígrados, y en este caso sí se observa durante el calentamiento el mismo comportamiento, se van cerrando las microgrietas y va aumentando el valor del módulo de Young, y en el enfriamiento aquí ya sí se observa la apertura de microgrietas a unos 500 y 100 grados centígrados, pero el valor del módulo de Young al final vuelve a ser en torno a 75 gigapascales y es superior al valor inicial. Si se hace estos ensayos a 1200 grados centígrados y ya se comparan con el ensayo anterior que hicimos hasta 1400, se observa que para 1200 y 1400 grados centígrados, en el enfriamiento, cuando se abren las microgrietas, sí desciende el módulo de Young hasta el valor inicial. Esto nos indica, o parece indicar, que si no se alcanza una temperatura de 1200 grados centígrados, no se cierran por completo las microgrietas, y las tensiones residuales que se generan en el enfriamiento pueden ser acomodadas por las microgrietas remanentes. Sin embargo, si se llega a la temperatura de 1200 grados centígrados, se cierran por completo estas microgrietas y en el enfriamiento se vuelven a abrir por completo, disminuyendo el módulo de Young hasta el valor inicial. Para comprobar que esto era así, que era un proceso reversible, o sea, que dependía de la temperatura y del cierre de microgrietas, lo que se hizo fue coger la probeta ensayada hasta 900 grados centígrados, es decir, la que el valor del módulo de Young quedaba a un valor de unos 75 gigapascales, y se calentó, se le hizo un tratamiento térmico hasta los 1400 grados centígrados, y se observa cómo efectivamente en el calentamiento aumenta el módulo de Young hasta 1200 grados centígrados, que ya se han cerrado todas las microgrietas, disminuye hasta los 1400, y en el enfriamiento, cuando se abren las microgrietas a 500 o 600 grados centígrados, se abren por completo todas las microgrietas y el valor final del módulo de Young ya sí vuelve a ser el valor que había inicialmente antes de los tratamientos térmicos. Por lo tanto, se observa el efecto que tiene la temperatura en el cierre de microgrietas y en el posterior valor del módulo de Young a temperatura ambiente. A partir de ahora voy a hablar de las propiedades termomecánicas de los materiales ZT70 y ZT50, ya que, como he dicho anteriormente, en el material Z0T50 estamos trabajando para mejorar la densidad de este material y, por tanto, posteriormente, cuando consigamos mejorar esta densidad, ya realizaremos la caracterización termomecánica completa de este material. Así pues, del material ZT70 y del material ZT50 se estudió su expansión térmica mediante estudios dilatométricos, y se determinó el coeficiente de expansión térmica entre temperatura ambiente y 850 grados centígrados. Se puede observar cómo el material ZT50 presenta un valor de coeficiente de expansión térmica menor al del ZT70. Esto es debido a la mayor presencia de titanato de circonio en este material y, sobre todo, a la presencia de microgrietas. Si se observa la curva dilatométrica del material ZT50, no se observa el ciclo de histéresis característico de materiales con microgrietas, ya que, como hemos comentado anteriormente, cuando se enfría desde 900 grados centígrados no se vuelven a abrir estas microgrietas. Se determinó la tenacidad y el trabajo de fractura de estos materiales mediante ensayos de fractura estables controlados por sistemas CMOD. Estos ensayos han sido puestos a punto en el Instituto de Cerámica y Vidrio por Ana García Prieto y por Carmen Baudín. La característica de estos ensayos es que se controla la apertura, el ensayo se controla mediante la apertura de grieta, y los ensayos se realizan en probetas en los que previamente se ha introducido una entalla en forma de V de longitud conocida. La velocidad de apertura de grieta utilizada en estos ensayos ha sido de una micra a minuto. Si se observan las curvas cargas-desplazamiento, podemos ver cómo el material ZT50 y el material ZT70 presentan distinto comportamiento. Por un lado, el material ZT50 tiene un comportamiento característico de materiales con reforzamiento, ya que una vez que se alcanza la carga máxima, la apertura de la grieta después de la carga máxima se sigue necesitando una energía adicional para que la grieta siga avanzando, mientras que en el caso del material ZT70 presenta un comportamiento típico de materiales frágiles, es decir, cuando se llega a la carga máxima, se alcanza la carga máxima, la apertura de grieta avanza sin necesidad de una energía adicional. Se determinó también la tensión de fractura a distintas temperaturas para estos materiales.
La tensión de fractura la determinación de la tensión de fractura se puede asumir como una medida indirecta de la tenacidad siempre y cuando los defectos presentes en el material sean del mismo tamaño, y se observa cómo el comportamiento de la tensión de fractura de estos materiales con la temperatura es distinto. El material ZT50 aumenta su tensión de fractura al aumentar la temperatura, y el material ZT70 disminuye su tensión de fractura. No obstante, para comprender estos procesos, esta evolución de la tensión de fractura, es necesario estudiar las superficies de fractura de las probetas ensayadas. En el material ZT50 se vieron con microscopía electrónica de barrido las superficies de fractura de todas las probetas ensayadas, y en ningún caso se encontró defecto crítico de inicio de fractura, por lo que la fractura de estos materiales se produce por coalescencia de microgrietas. La diferencia entre temperatura ambiente y alta temperatura, 1200 grados, es que a medida que aumenta la temperatura, como hemos comentado, se van cerrando las microgrietas, y este cierre de microgrietas produce una superficie de fractura con distinta morfología, ya que a temperatura ambiente, al haber más microgrietas, hay más posibilidad de planos de fractura y la superficie es más rugosa, es más tortuosa, la superficie de fractura. A medida que aumenta la temperatura, se cierran las microgrietas, hay menos planos de fractura y la superficie es más lisa. Si recordamos otra vez el comportamiento del material ZT70, vemos que en este caso la tensión de fractura presenta una gran variabilidad de los resultados, y que el valor, por ejemplo, a 500 grados centígrados y a 1200 es el mismo. Para evitar tener que realizar estudios estadísticos a todas las temperaturas, lo que se hizo fue estudiar la superficie de fractura de todas las probetas ensayadas. En este caso, para este material sí encontramos defectos críticos de inicio de fractura, y por tanto, para evaluar esa dispersión de resultado de tensión de fractura, lo que se hizo fue determinar la tenacidad de fractura usando la aproximación de Van-Sal. Esta aproximación lo que hace es asemejar el defecto de fractura al defecto crítico, a semielipses o a elipses completas, y a través del tamaño de este defecto y con el valor de tensión de fractura se calcula la tenacidad de fractura. Este valor de tenacidad es para las muestras a temperatura ambiente. Si se compara este valor de tenacidad con el determinado por los ensayos de fractura controlada, se observa que los valores son idénticos, y por tanto la aproximación de Van-Sal es un buen método para calcular la tenacidad a partir de la tensión de fractura y del defecto crítico. En este caso muestro un ejemplo de un defecto subsuperficial con morfología de elipse, que es de una probeta tratada a 500 grados centígrados. Se calcula su tenacidad también, y si se representa la tenacidad de fractura en función de la temperatura, ya sí se observa un comportamiento más lógico, es decir, a medida que aumenta la temperatura disminuye la tenacidad de manera gradual, ya que disminuye las tensiones residuales, y se observa menos dispersión de los datos. Por último, comentar que se ha empezado a evaluar el comportamiento frente al choque térmico de estos materiales, calculando los factores de mérito de Hasselmann, y se han comparado con materiales típicos usados en aplicaciones de choque térmico, como puede ser la mullita o materiales de alúmina con titanato de aluminio. También se han comparado con materiales de zirconia cúbica que se utilizan en aplicaciones de barreras térmicas, y lo que se puede observar es que el material ZT70 y el material ZT50, si bien presentan un incremento de temperatura crítico menor que los otros materiales, bueno, en el caso de la zirconia cúbica es mayor, su comportamiento frente a la degradación del material debido a la propagación de grietas cortas es mejor que el de otros materiales. En concreto, el material ZT70 se observa que presenta una tensión de fractura similar a los materiales de zirconia cúbica, pero presenta menos coeficiente de expansión, con lo cual su comportamiento frente al choque térmico es mejor que el comportamiento frente al choque térmico de los materiales de zirconia cúbica. Por último, terminar diciendo que hemos visto que el óxido de itrio favorece el proceso de sinterización reactiva. Sin embargo, la presencia de óxido de itrio no permite obtener materiales monofásicos de titanato de circonio. Es la primera vez que se han determinado propiedades elásticas del titanato de circonio, así como el comportamiento termomecánico de materiales compuestos de titanato de circonio, y seleccionando la composición de partida se pueden obtener materiales compuestos basados en titanato de circonio con diferentes fases y microestructuras que condicionarán el comportamiento termomecánico de los mismos. Por último, me gustaría agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación por la financiación económica a través de diversos proyectos, a la Comunidad de Madrid y al Fondo Social Europeo por el contrato del que disfruto ahora mismo, a la Fundación Jack Strutt por
por la financiación económica para la realización de la estancia en el Belgian Ceramic Research Center, a la doctora María Luisa San Juan por su colaboración en la determinación de la fase de tipo pirocloro, a Jean-Pierre Gego y al doctor Juancy también del Belgian Ceramic Research Center por su acogida y por el trato recibido allí, y por supuesto a mis directores de tesis, al profesor Rodrigo Moreno y a la doctora Carmen Baudín, por sus consejos, su paciencia y por la supervisión de este trabajo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio, y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar ahora. ¿Sí? ¿Por qué sube el módulo de Young tanto con temperatura? Porque en el caso del material ZT50, como hemos visto en la microestructura, hay microgrietas. Esas microgrietas afectan al módulo de Young inicial, pero a medida que aumenta la temperatura, se cierran, y con lo cual el material se hace más rígido debido al cierre de microgrietas y por tanto aumenta el módulo de Young. Solo tiene total densidad. ¿A qué temperatura hay 100% de densidad? Bueno, la temperatura, el problema de este material, bueno, estamos determinando ahora la densidad de este material es un material compuesto, no sabemos la densidad, estamos haciendo estudios de rayos X con metodología Rietveld para determinar la composición exacta y poder calcular un valor de densidad teórico para ver la densidad, pero es un material denso y lo que pasa es que no sabemos a 1200 grados centígrados se observa que se han cerrado todas las microgrietas, por lo tanto a esa temperatura debería ser el valor máximo de densidad para esa composición. Sí, también respecto al módulo de Young, lo que yo no entiendo es por qué aumenta cuando se está enfriando. Porque ahí sigue el comportamiento que sigue el titanato de circonio, es decir, si recordamos el comportamiento... perdón. Bueno, así lo paso. Si recordamos el comportamiento del material monofásico, es decir, el material monofásico está constituido por titanato de circonio. Disminuye con la temperatura y luego tiende a aumentar, para recuperar el valor inicial. En el caso del material ZT50, lo que ocurre es que cuando se ha llegado a 1400 grados centígrados, luego, como las microgrietas no se han abierto, el comportamiento evoluciona igual que los otros materiales, que los materiales que no tienen microgrietas, es decir, tiende a ir aumentando. El problema, si no se abriese la microgrieta, el comportamiento sería igual, es decir, llegaría a un valor más alto. El problema es que debido a las tensiones residuales generadas durante el enfriamiento, se abre la microgrieta y ya disminuye. Pero hasta ese momento su comportamiento es el que marca el titanato de circonio. Jesús. Yo tengo un par de preguntas, pero son fruto de mi ignorancia sobre los ensayos con las cerámicas. Me gustaría saber primero cómo determinan el módulo de elasticidad, el cociente de Poisson, etcétera, y cuando habla usted de tensión de fractura, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Con qué tipo de ensayo se determina? Bueno, esta última, la tensión de fractura, se determina mediante ensayo de flexión en 4 puntos. Y el módulo de Young se determina por técnicas de excitación por impacto, es decir, con un equipo en el que mediante un sistema se realiza un impacto en la probeta y se recoge la frecuencia de vibración. No, por ultrasonido no, se recoge la frecuencia de vibración con un micrófono directamente. La flexión sí son paralelepípedos de unas dimensiones de 50 por 4 por 3 milímetros. ¿Y cuál es la ductilidad de tus materiales? ¿La? Ductilidad. No, estos materiales, los cerámicos no se ha determinado, los materiales cerámicos no se caracterizan por la ductilidad de... Son materiales frágiles. Son frágiles. Menos de un porcentaje. Probablemente menos del 0,5%, incluso alta de 0,1%. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí y por esta interesante charla. Muchas gracias. Yeah.